Muy bien, pequeños, esto es la segunda parte, la práctica dirigida del tema movimiento mecánico. Como habíamos visto en la clase, en el video anterior, adquirimos los conocimientos de distancia, desplazamiento, recorrido y lo vamos a aplicar aquí con los problemas, ¿no? Problema número 1, chicos, espero que hayan intentado resolver los problemas antes de ver este video. Sería lo más recomendable así, ustedes pueden comparar sus respuestas con la mía. Ya, entonces en el problema número 1 vemos y nos dice determine la distancia entre A y B. ¿Qué era la distancia? Era la longitud que une la posición inicial y la posición final. ¿Cuál es la distancia? Sería 3 metros, ¿no? Une la posición inicial y une la posición final, ¿no? Esa es la distancia. Problema número 2, sencillo, ¿no? Problema número 2 me dice, determine el recorrido de P a Q. Me pide calcular el recorrido de P a Q. Entonces digo lo siguiente, el recorrido es el tamaño de la trayectoria. ¿Se acuerdan qué era la trayectoria? La trayectoria era el camino, ¿verdad? El camino. Y el camino viene a ser, ¿no? Si yo quiero saber el recorrido es la longitud de toda la trayectoria, la longitud de todo el camino. Ese es el recorrido, ¿no? Primer tramo, 2 metros. 2 metros, ¿no? Más siguiente tramo, 1 metro, ¿no? Más 1 metro. Siguiente tramo, más 2 metros. Tercer tramo, más 1 metro. Y último tramo, que sería más 4 metros, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que el recorrido va a ser la suma de toda la trayectoria, ¿no? Entonces, 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 1, 6. 6 más 4, nosotros vamos a tener que este resultado va a ser igual a 10. ¿10 qué? 10 metros, profesor, ¿no? Entonces, el recorrido para nosotros será 10 metros, ¿no? Decimos lo siguiente. El recorrido es 10 metros. Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Sería la suma en toda la trayectoria, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más claro aquí. Problema número 3. Dice lo siguiente, ¿no? Calcule el recorrido, otra vez, recorrido, ¿no? La trayectoria, el camino, sumar las longitudes del camino, ¿no? En este caso, en el primer tramo, nosotros tenemos 3 metros y le vamos a sumar siguiente trayecto, siguiente tramo, 4 metros, ¿no? En este problema entonces nosotros tendríamos que el recorrido sería 7 metros. ¿Te das cuenta? Sencillo. Recorrido es la suma de todo el camino, ¿no? La suma de la trayectoria, la longitud de la trayectoria. Bien, entonces vamos a ver el problema número 4, que nos dice lo siguiente. Calcule la distancia de A y B. Entonces ahora es distinto, no me están hablando de recorrido, sino me están hablando de distancia. ¿Y qué dijimos sobre la distancia? Es la línea que une la posición inicial y la posición final, ¿no? A ver, entonces nosotros nos fijamos, ¿no? Decimos, ¿cuál es mi posición inicial? Aquí, justo aquí en el punto A es mi posición inicial. ¿Y cuál es mi posición final? Justo en B, ¿no? Ahí es mi posición final. Esa es mi posición final. Entonces yo me doy cuenta que mi distancia sería esto de aquí, ¿no? Esta vendría a ser mi distancia. Perfecto. Para ello, nosotros decimos, ¿cuánto mide esta distancia? No me importa por dónde va el camino, no me importa por dónde va el camino, solamente me importa la distancia, ¿no? El punto inicial y el punto final. La suma sería 10 más 3 más 10, ¿no? Sería, ¿no? 10 metros más 3 metros más 10 metros. ¿Y cuánto saldrá eso, muchachos? 10 más 10, 20 más 3, 23 metros. Esa sería la distancia, 23 metros. ¿Por qué? Porque la distancia une el inicio y el final. No me importa el camino, solamente inicio y final y cuánto vale esa distancia. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre distancia o desplazamiento y el recorrido, porque el recorrido sí tengo que considerar el camino, ¿no? Por ejemplo, aquí en el problema número 2,
yo consideré el camino porque me pedían el recorrido. Pero si me pedían la distancia, simplemente unía P y lo unía con Q y calculaba toda esta distancia, ¿no? Pero me pedía el trayecto, el recorrido, y es la suma, ¿no?, de todo el camino, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es el problema número 4 también, ¿no? Vamos a ver el problema número 5. Me dice lo siguiente: relaciona medida de la trayectoria. La medida de la trayectoria será el móvil o el recorrido, ¿no? ¿Qué era el recorrido? Era la longitud de la trayectoria, ¿no? O sea, aquí sería la letra A. Muy bien. B, dice, cuerpo que realiza el movimiento. Bueno, eso ya es evidente, ¿no? Es la letra B, el móvil, ¿no? El móvil viene a ser el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí vendría a ser, ¿no? Muy bien, vamos a utilizar el lapicito. Entonces aquí está, ¿no? B, la trayectoria vendría a ser el recorrido, la medida de la trayectoria recorrido, y el cuerpo que realiza el movimiento es el móvil, ¿no? Muy bien. El siguiente problema, ¿no? Problema número 6 me dice: calcula el recorrido de A y B. Otra vez, como me dice recorrido, entonces nosotros tenemos que medir toda esta longitud, ¿no? Porque el recorrido es la longitud de toda la trayectoria, de todo el camino. Ahora te hago la siguiente pregunta. Esto, bueno, debería decirnos que es una parte de un rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto vale 30 metros, ¿cuánto crees que vale esta distancia? ¿Ah? Esa distancia también valdrá ¿cuánto? Valdrá 30, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el recorrido, tendría que sumar todas estas distancias, ¿no? Entonces, esas distancias los voy a sumar, ¿no? Primer tramo, 30 metros. 30 metros más segundo tramo, 20 metros. Más el tercer tramo, que sería 30 metros, ¿no? ¿Y esto cuánto nos dará? 30 más 20, 50. 50 más 30, 80 metros, ¿no? Y listo, el recorrido será 80 metros, ¿no? A ver, sigamos, chicos, con el siguiente problema. Calcule la distancia entre A y B. ¿Te acuerdas? Distancia une posición inicial y une la posición final. ¿Dónde estará mi posición inicial? Posición inicial está en A. ¿Y dónde será mi posición final? Será en B, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que aquí la distancia vendría a ser la unión de A entre B, ¿no? No me importa por dónde va el cuerpo se va por arriba y luego vuelve a bajar, pero a mí me pide distancia, simplemente uno, posición inicial y posición final, ¿no? Ahora, aquí hay algo más interesante. Este triángulo que vemos aquí tiene aquí ángulo de 60 y 60 grados. Entonces, tú debes acordarte por el tema de geometría que este es un triángulo que equilátero, ¿sí, no?, donde todos sus ángulos también son 60, ¿verdad? Entonces, si todos los ángulos son 60, los lados como son, también son iguales o no. Entonces la distancia, ¿cuánto tendría que ser esta distancia? Si aquí es 5, aquí es 5. Bueno, obviamente el tercer lado también será 5, ¿no? ¿5 qué? 5 metros, perfecto. Entonces, ya no es necesario, ¿no?, de hacer algún cálculo, simplemente que decimos que la distancia es igual a 5 metros. Simplemente dándonos cuenta que era un triángulo equilátero. Listo, ¿no? A ver, siguiente, problema número 8, dice lo siguiente. Calcule E y calcule D. Uy, profesor, ¿pero qué es D? No te preocupes, D, E, ¿qué nos significaba? Es el recorrido. Y D, ¿qué significa? Distancia o desplazamiento. Entonces vamos a calcular dos cosas aquí. Vamos a calcular el recorrido y vamos a calcular el desplazamiento o la distancia, ¿no? Entonces, aquí nosotros decimos lo siguiente. Eh, el recorrido será igual a ver, veamos aquí. El recorrido es la trayectoria, ¿no? Sería 3 metros más 4 metros, ¿no? Sería 3 metros más 4 metros, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Eso nos sale 7 metros. Ese es el recorrido, ¿no? Está bien, profesor, pero a mí no me importa solamente el recorrido, también me importa D, que significa distancia, ¿no? Entonces la distancia
La distancia, ¿cómo lo calculamos, chicos? La distancia nosotros lo calculábamos uniendo la posición inicial y la posición final, ¿verdad? Entonces, uniendo esas dos, calculamos la distancia, ¿no? Pero te das cuenta que en el problema ya me están dando cuánto vale esta distancia. Me dicen que vale 5 metros. Entonces, de frente ya no necesito nada, chicos, ¿no? Simplemente digo distancia es igual a 5 metros. Y ya está, al ojo. ¿Te das cuenta? Simplemente sabiendo que E significa recorrido y D significa distancia, ¿no? Acá, ¿te das cuenta o no? Aquí está la solución. Y es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Problema 9, a ver, dice, calcule E, ¿no? Tenemos E que significaba recorrido. Y recorrido es la longitud de la trayectoria, ¿no? Entonces tenemos que sumar estos valores, ¿no? Recorrido, entonces decimos, primer tramo, ya es 1,2 metros, ¿no? Más, segundo tramo es 6,5 metros. ¿Cuánto vale eso? Ya, ahora sí, tienes que hacer suma de decimales, ¿no? Y ahora yo te voy a hacer recordar cómo se hacía la suma de decimales, ¿ah? Porque seguramente algunos de ustedes se pueden olvidar, ¿no? 1,2 más que 6,5. Estas comas, ¿sí? Estas comas tienen que estar alineadas, ¿no? La coma de aquí tiene que ser alineada con la coma de aquí. Entonces aquí está la coma, el 6,5 tiene que estar aquí, ¿no? Porque así tenemos a las comas que están alineadas. Y al momento de hacer la suma decimos, ¿no? Ojo que este es 1, ¿ya? Decimos, a ver, 2 más 5, 7, ¿no? Aquí tenemos 1 más 6, sería 7, ¿no? Entonces el resultado sería 7,7. Entonces aquí nosotros decimos lo siguiente. 1,2 más 6,5 es 7,7. ¿7,7 qué? Metros, ¿no? Muy bien. Siguiente, último problema, ¿no? Aquí en el problema 10 nosotros indicamos y me dicen, indica el tipo de movimiento que es, ¿no? Entonces aquí nosotros decimos, ¿este movimiento de qué tipo será? ¿Te acuerdas que te hablé de Oliver, ¿no? Cuando pateaba la pelota. ¿Qué movimiento es? Parabólico, ¿no? Parabólico. Ya, muy bien. Ahora aquí, ¿qué tipo de movimiento será? ¿Mm? ¿Qué tipo de movimiento será aquí? Esto aquí es un molino. Y ustedes saben que los molinos de viento, ¿cómo giran? En forma circunferencial, ¿no? Circunferencial o en general podemos poner movimiento circular, ¿no? Porque es un movimiento que está generando una circunferencia, ¿no? Entonces te das cuenta que también nos preguntan de qué tipo de movimientos estamos haciendo. Y aquí podemos poner los tipos, ¿no? Entonces con esta solución, muchachos, ustedes van a poder resolver todos los problemas que vienen, ¿no? Los problemas de la domiciliaria, donde se van a fijar que los problemas no son complicados. Simplemente hay que saber diferenciar entre recorrido y distancia, ¿no? Bueno, conmigo eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase.